Bendiciones hermanos, bueno, este es el primer video de enseñanza de la escuela y qué bueno que puedan estar aquí conectados con nosotros. Espero que podamos aprender, bueno, muchas cosas que de hecho lo vamos a hacer a través de esta escuela. Y para comenzar vamos a tratar el tema acerca de las atmósferas de desarrollo de un profeta. ¿Qué tiene que ver las atmósferas de desarrollo de un profeta? Bueno, lo vamos a ir viendo, entendiendo. Este nombre suena un poco extraño, pero la verdad es que atmósfera es algo súper natural, es algo con lo que convivimos todos los días, que respiramos de hecho todos los días. Y la Tierra tiene diferentes atmósferas, creo que son como 5, contando la nuestra donde nos movemos, pero cada vez que vamos subiendo en altura hay diferentes atmósferas o lugares donde se puede respirar de una forma diferente. Entonces, el profeta en sí tiene atmósfera, lugares donde se desarrolla. Y hay 4 de ellas que son indispensables para la formación de un profeta en el día a día, en la práctica, en el continuo caminar. Y esos son los que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos orando y pidiéndole al Señor que nos guíe? Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu gran amor. Te damos gracias porque has sido bueno, has sido fiel todos los días, Señor, de nuestra vida, y hoy te pedimos que nos hables, hoy te pedimos, Señor, que nos entrenes, hoy te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón estas palabras de tal forma que al llevarla a la práctica podamos desarrollar todo aquello que pusiste en nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú quieres hacerlo, porque sabemos que eres tú el más interesado en darnos, Señor, aquello que necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y como les decía, vamos a ver 4 diferentes atmósferas de un profeta, o 4 diferentes lugares donde debe desarrollarse. ¿Y por qué son 4? ¿Por qué queremos ver 4 y no 2, o no 1, no 3? Porque 4 es el número que tiene que ver con dimensión. Siempre cuando hablamos nosotros de, o no has escuchado alguna vez hablar acerca de dimensiones de Dios, es para hacer una diferencia entre lugares que a veces no son, o cosas que no son una dimensión. Por ejemplo, la dimensión tiene altura, tiene anchura, tiene profundidad. El cubo, la acción celestial, es una dimensión que va descendiendo a la tierra. Porque tiene altura, porque tiene anchura, porque tiene profundidad, porque es un cubo. Si yo tuviese un marco, por ejemplo, un marco de una foto, ese marco no es una dimensión, porque no tiene profundidad, solo tiene altura y anchura. Pero una dimensión tiene profundidad. Cuando vemos, por ejemplo, películas 3D, ahí tratan de establecernos en una dimensión, ya que tiene esa profundidad. El 3D le permite esa profundidad, aunque sea ficticia, aunque sea solamente al ojo humano. Entonces, cuando hablamos de 4 atmósferas, o hablamos de necesitar 4 atmósferas, es para poder producir una dimensión profética a nuestro alrededor. Y hoy vamos a hablar de estas 4 atmósferas del reino de Dios. 4 atmósferas que un profeta sí o sí debe vivir. Ahora, vaya conmigo, para comenzar, vaya conmigo a Salmo 119.3. Cada una de estas atmósferas que vamos a ver nos van a ir abriendo un camino con el Señor. Estas 4 atmósferas son la adoración, la primera, y la vamos a ir desarrollando. La primera es la adoración, la segunda es la fe, la tercera es la gloria de Dios y la cuarta es la intimidad. Ninguna de ellas, cuando digo primera, segunda, tercera, cuarto, no estoy dándole un orden jerárquico, sino solamente estoy nombrándolas, porque cada una de estas se van a ir desarrollando de formas diferentes y van a ir superponiéndose una de otra hasta formar toda una dimensión. Es como cuando creamos una casa y vamos estableciendo las paredes de esta casa y el techo y el piso. No es que una tenga una jerarquía o una muralla sobre la otra, sino que simplemente están formando una dimensión, un lugar donde habitar. Y estas 4 cosas de las que vamos a hablar, no las vamos a observar como siempre las vemos, sino que vamos a mirarlas desde el ámbito profético. Ahora, Salmo 119.3 dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La atmósfera de un profeta permite que el profeta ande en los caminos de Dios. La atmósfera genera una dimensión que hace que los profetas anden en los caminos del Señor. Ahora, los caminos del Señor son altos, son más altos que nuestros caminos, dice el profeta Isaías. Son caminos elevados, son caminos que no podemos entender por nuestra mente, por lo tanto tenemos que entenderlo ya no de nuestros conceptos, no simplemente de nuestra ideología, de nuestra teología,
o de lo que pensemos nosotros que es mejor, sino desde donde Dios mismo los habla, donde Dios mismo suelta ese camino. Cuando Salmo dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, está refiriéndose a que es imposible generar iniquidad para alguien que ya conoce la voluntad de Dios, que camina por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, es recta, es íntegra y todo aquello que usted conoce. Entonces los caminos de Dios, que son esa voluntad, y fíjese que habla en plural, dice los que andan en sus caminos, está hablando de varios caminos de Dios. Sabemos que al Señor, al Padre, hay un solo camino que es Cristo, pero una vez que llegamos al Padre, ¿cómo se puede decir? Se esparce este camino en diferentes caminos de Dios, que son la manera en que Él manifiesta su voluntad para cada uno de nosotros. Entonces la atmósfera de un profeta, las que vamos a ver ahora, cada una de estas atmósferas generan una dimensión y van abriéndonos cada una de ellas un camino de Dios para nosotros experimentarlo de forma profética. Isaías 55:8. Vaya conmigo a Isaías 55:8. Y este es el versículo que acabábamos de mencionar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Fíjese que está hablando aquí de un lugar como una atmósfera. Como son más altos los cielos que la tierra. La atmósfera nuestra, por ejemplo, en la tierra están en lo alto. La primera atmósfera que nosotros tenemos, que tiene oxígeno, está aquí a ras de suelo. Pero luego vienen 4 atmósferas diferentes que son de altura, que para estar ahí se necesita respirar de otra manera. No podemos ir con nuestros pulmones naturales a esa atmósfera. Pero en el caso del reino de Dios, los caminos del Señor son altos. Dice, son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Son altos, y por lo tanto no podemos, con nuestros pensamientos, que normalmente están ligados al quehacer diario, a lo que todos los días estamos haciendo, a nuestras preocupaciones, a nuestros pensamientos, a todo esto a toda esta bulla del mundo, no pueden anclarse a esos pensamientos. Necesitamos entrar, necesitamos desarrollar ciertas atmósferas a nuestro alrededor que nos permitan andar en sus caminos. Amén. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces así vamos a poder adquirir la mente de Dios, vamos a poder empezar a experimentar la mente de Dios, los pensamientos de Dios, ¿sí? Como dice Pablo, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Y esto es una palabra súper poderosa, este es algo que Pablo dice súper que trae mucha luz a entender que en Cristo sí hay una posibilidad de experimentar la mente de Dios. Pero vuelvo a decir, para tener sus pensamientos debo estar alto, debo estar en esa altura donde sus pensamientos están, debo estar en su camino que es alto donde sus caminos están. Y para subir a esa altura necesito desarrollar diferentes atmósferas a mi alrededor, atmósferas que son propias de un profeta, aunque todo hijo de Dios puede vivirla, obviamente, pero un profeta la necesita. Job 24:13, vaya conmigo a Job 24:13. Y tiene que ver con los caminos. Dice, ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, nunca conocieron los caminos de Dios. ¿Quiénes? La gente injusta, los inicuos. Ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. O sea, los caminos de Dios están relacionados con conocerlo, con conocer su luz. Y no conocer sus caminos está relacionado con ser rebelde a la luz. Entonces la atmósfera de un profeta van a generar una dimensión que me van a abrir sus caminos para que yo le conozca, para que yo ande con él. Obviamente un profeta de Dios tiene que conocer a Dios. Un profeta de Dios tiene que experimentarlo, tiene que vivirlo, tiene que saber lo que es caminar con Dios. Salmo 25:4. Vaya conmigo a Salmo 25:4. Y estamos leyendo varios versículos porque queremos fundamentar esto y que sea entendible la necesidad del profeta de generar estas atmósferas, amén, para poder caminar en los caminos del Señor. Es terrible pensar que podamos ver las obras de Dios. Yo lo he dicho en algún momento, es posible ver las obras de Dios, es posible experimentar los milagros de Dios y aún así no conocer sus caminos. A Israel le ocurrió, no nos debe ocurrir a nosotros. Salmo 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Fíjese cómo el rey David
está pidiéndole al Señor, muéstrame tus caminos. Y no es alguien que no haya visto los milagros de Dios. David vio cómo el Señor le dio la fuerza para matar a Goliat. David vio cómo el Señor le daba victoria tras victoria, cómo lo guardaba de la persecución incluso, pero aún así él entiende que eso no significa que él conozca sus caminos. Conocer los caminos de Dios es entender de forma específica su voluntad, es entender de forma específica qué es lo que Dios quiere. Y las atmósferas de un profeta nos van a generar la dimensión necesaria para abrir esos caminos. Y él dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Por favor, muéstramelas, por favor, enséñamelas. Y esta debe ser nuestro clamor, nuestra oración. Señor, muéstranos esa senda, muéstranos por dónde debemos ir. No solo para no equivocarnos, no solo con el fin de muéstrame tus caminos para no sufrir, no, sino que muéstrame para hacer tu voluntad. Vamos a ver que Jesucristo eligió el camino que el Padre le dio, decidió caminar por donde el Padre le dio, y ese camino implicaba sufrimiento. Así que la oración no es muéstrame tu camino para no sufrir, sino que muéstrame, Señor, tu voluntad para caminar en obediencia, con plena confianza de que el Señor nos va a cuidar, nos va a guardar en todas las cosas. Salmo 95:10. Vamos a otro salmo, ahora el 95:10. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Amén. Ahora, los caminos del Señor que vamos a ver son el camino de sabiduría, el camino del poder, el camino del consejo y el camino del conocimiento de Dios. Estos caminos que acabo de mencionar, sabiduría, poder, consejo y conocimiento de Dios, 4 caminos, están relacionados con la atmósfera que vamos a ver, con las atmósferas que debe desarrollar un profeta. Si usted desarrolla esa atmósfera, se van a abrir para usted estos caminos, el camino de la sabiduría, el camino del poder, el camino del consejo y del conocimiento de Dios. Ahora, la otra opción es vagar en nuestros corazones, vagar y no conocer nunca sus caminos. Y aquí el Señor dice, 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Cuál nación? La que vio sus milagros, la que vio sus obras, la que vio las plagas en Egipto, la que vio el mar abriéndose, pero no conocieron sus caminos. Entonces, yo deseo conocer sus caminos todos los días, que se abran esos caminos para mí todos los días, que pueda andar por esos caminos, porque el Señor Jesucristo ya nos dio libre acceso al trono de la gracia para que podamos entonces experimentar estas cosas. Ahora, vaya conmigo a Romanos 11:33. Romanos 11:33. Y lo primero que vamos a ver, la primera atmósfera que necesitamos desarrollar, o que sí o sí tenemos que desarrollar, es una atmósfera de adoración. Y aquí estamos hablando de adoración no solo en cánticos, de adoración en cuanto a entregar devoción a Dios, a darle nuestra devoción al Señor. Esa es la atmósfera primera que tenemos que entregar, a caminar todos los días deseando agradarle. ¿Por qué? Porque el ser humano se transforma en aquello que le da devoción. El ser humano va imitando aquello que le da devoción. Los bebés, usted va a poder ver cómo los bebés imitan a sus padres, y resulta que cuando el bebé crece y ya es adolescente y ya no le da devoción, por decirlo así, a su papá ya no es el más grande del mundo, ahora empieza a cuestionarlo, pero sí le da devoción a otras cosas, qué sé yo, al cantante de música, al amigo que lo acompaña todos los días al colegio, en fin, le da cierta admiración, y esa admiración hace que este bebé que creció y es adolescente trate de imitar ahora a su ícono, ¿verdad? Tal vez el ícono de moda del momento, en fin. Nosotros vamos tratando de forma inconsciente de imitar y nos vamos transformando en aquello que adoramos. Si adoramos al Señor, si le damos devoción a Él en nuestro corazón, no nos vamos a dar cuenta cómo nos vamos a estar imitando todo lo que Él es. Su corazón, su carácter, cómo Él habla, cómo Él nos ministra, nosotros también vamos a ministrar la tierra. Entonces, para un profeta, la primera atmósfera que debe desarrollar para poder generar esta dimensión, la primera atmósfera es adoración. Y la adoración es darle devoción al Señor. La adoración es darle lo que somos. Obviamente esto se va a expresar en cánticos, obviamente se va a expresar en adoraciones, alabanza de las que conocemos, ¿verdad? En los tiempos que nos reunimos en la congregación vamos a cantar con todo el corazón, con toda la fe,
pero es mucho más que eso. Tiene que ver con darle nuestra devoción al Señor. Romanos 11:33, fíjense en Romanos 11:33, perdón. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué quise leer este versículo? Porque aquí vemos que Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos y está explicando cómo el Señor logra hacer encajar su gracia, su misericordia con su justicia. Explica cómo ha venido el hombre a ser justificado por la gracia a través de Jesucristo, por medio de la fe, en fin, por la sangre de Cristo, y está explicando todo este misterio que es maravilloso, que es extenso. Y en medio de esto, en Romanos, en la carta a los Romanos, en el versículo 33, Pablo empieza a adorar. No tiene una canción alrededor, no tiene un guitarrista alrededor, no tiene un tecladista, obviamente, pero dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, o sea, cuán profundos e inmedibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué está diciendo esto? Porque entró en un momento de devoción mientras estaba enseñando. Entró en un momento de adoración mientras estaba enseñando. Y ese es el corazón de un profeta. El corazón de un profeta siempre está en continua devoción al Señor. Siempre va a escuchar en la Escritura a los profetas decir, ¿quién como tú, oh Señor? ¿A qué te compararé, oh Señor? Esa frase, ¿quién como tú, oh Señor? Es la frase típica de un profeta que se ha encontrado con el Señor y que ha visto su grandeza y por lo tanto sale de sus poros la devoción. Así que la primera atmósfera que necesitamos nosotros desarrollar, la primera atmósfera que necesitamos nosotros vivir, caminar en ella todos los días es la adoración. La adoración con cánticos, si puede usar obviamente adoraciones con cánticos, hágalo, pero por sobre todo la adoración en nuestros corazones. Lo que podemos nosotros experimentar en nuestros corazones a través de nuestros encuentros con el Señor. Amén. Ahora, vaya conmigo a Salmos 115, versículo 3. Salmos 115, versículo 3. Y esto es para reafirmar lo que hemos estado hablando. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Está comparando al Señor. Ahí va a ver David como profeta. No sé si usted sabe, pero en los libros hebreos, los libros judíos, los salmos de David le nombran como el profeta rey David. Ellos saben que David antes de rey era profeta. Y dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro y obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué está haciendo esta comparación? Porque si está diciendo que tienen esto, tienen manos, mas no hacen esto, tienen ojos, mas no ven, es porque está comparándolo con su Dios, en este caso con nuestro Señor, que sí tiene manos, pero también no solo tiene manos, sino que actúa. No solo tiene ojos, sino que ve lo que ocurre. No solo tiene oídos, sino que oye y también huele. Eso es interesante porque está comparándolo con todo esto y está diciendo nuestro Dios sí lo tiene, pero también sentencia algo al finalizar. Semejantes a estos ídolos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Por eso usted va a ver gente embotada. Mientras más adoración le den a un ídolo de yeso, un ídolo de madera, mientras más adoración le demos a otra cosa, estos son ejemplos muy claros porque en el catolicismo vemos este tipo de idolatría y de devoción equivocada. Pero también podemos estar teniendo devociones equivocadas con otras cosas, con el dinero, con la billetera, en fin, con un grupo de fútbol. Una cosa es ver fútbol y otra cosa es ser fanático. Y el fanático siempre está pendiente de su equipo, siempre está pendiente de lo que su equipo hace. Y esto lo hace darle devoción a los jugadores, en fin, al equipo en general.
Y cuando le damos devoción a algo equivocado nos transformamos, dice, semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Nos vamos transformando en lo que ellos representan, nos vamos transformando en lo que ellos son, nos vamos metiendo en el sistema donde están, porque eso es lo que produce la adoración. La adoración produce un efecto de imitar aquello que se adora, un efecto de convertirnos en aquello que se adora. Por eso la primera atmósfera de un profeta es la adoración. Isaías, vaya conmigo a Isaías 2.3. Isaías 2.3. Dice Isaías 2.3, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sendas. Fíjense, vuelvo a leerlo. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué es eso? ¿Para qué van a subir? Para adorar, obviamente. Cada vez que se sube a la casa de Dios es para adorar. Ahora, la casa de Dios no es un templo físico, ya no existe eso, la casa de Dios somos nosotros. Y por lo tanto, si tuviésemos que parafrasear este versículo al día de hoy, diríamos, venid y encendamos la casa de Dios en nuestro interior. Dice, ¿para qué? Dice, y nos enseñará el Señor sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Y nos enseñará sus caminos y nos mostrará sus sendas. Cuando se produce esa adoración, hay un camino que se abre. Y ese camino es el camino de la sabiduría celestial. Cada vez que estamos adorando, cada vez que estamos buscando de Él, cada vez que le estamos dando devoción, nos damos cuenta cuando nos empezamos a rodear de ángeles, no nos damos cuenta cuando nos empezamos a rodear de toda la atmósfera celestial alrededor de nosotros y empezamos a transformarnos en en esa luz que está en el trono y empezamos a hacer mayor luz que lo que éramos. ¿Por qué? Porque hemos estado adorándole y tal vez usted ha podido experimentar como nosotros en tiempos de convocatorias, en estas convocatorias que hemos tenido. Usted sabe que nos gusta mucho adorar y a veces podemos pasar horas adorando, se nos olvida hasta la predicación por estar adorando, pero no solo estamos cantando, estamos soltando los sonidos que están saliendo del cielo. Y esos sonidos que traen del cielo generan un camino, se abre un camino. Y si usted ha estado en esas convocatorias, tal vez lo ha experimentado con nosotros, cómo el Señor abre un camino de sabiduría celestial. Y empiezan a bajar cosas sobrenaturales para los que estamos presentes. Amén. Esta sabiduría, quiero hacer una aclaración, esta sabiduría no es sabiduría de hombres, no es sabiduría de información, es sabiduría de cosas celestiales que viene al corazón, al espíritu de la persona que está adorando sin necesidad de que esta persona esté aprendiéndolo por años o esté haciendo un estudio para poder entenderlo. Como dice Emerson Ferrer, él dice que en estos ámbitos celestiales se puede aprender o se puede entender sin haber aprendido antes. Y esa es la sabiduría que el Señor quiere soltar. Obviamente no se puede soltar una sabiduría celestial si no estamos pegados al fundamento que es Cristo mediante la adoración, mediante las búsquedas que estamos teniendo.